pelusillas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del gato en el taller. Hoy vamos a hacer una falda de media capa. En un principio quería explicaros en el vídeo la diferencia entre una falda de media capa, de capa entera y de doble capa. Pero si me enredo con todo eso va a ser un vídeo larguísimo. Entonces, ya de por sí es un vídeo largo, os aseguro que es un vídeo largo porque por mucho que quieras encoger todo el proceso de costura, confección, patronaje, en poquito no puedes más allá de cuarto de hora, que creo que es lo que dura toda la confección del vestido, de la falda, no del vestido, de la falda. Entonces no me voy a enredar en las diferencias. Haré un vídeo con las diferencias entre la falda de media capa, la falda de capa y la falda de doble capa. Utilizaré unos maniquíes en miniatura y os enseñaré las fórmulas aritméticas que se necesitan para hacerlas. Porque sí, se necesita una fórmula aritmética. De hecho, para hacer la falda de media capa es esta, ¿vale? Si queréis hacer la falda larga, necesitaréis el largo de la tela por 2, es decir, si el largo de la falda es 1 metro, pues necesitaréis 2 metros de tela. Ya os explicaré más tranquilamente cómo se consigue el largo de la tela cuando quieres hacer una falda de media capa, cuando quieres hacer una falda de capa entera y cuando quieres hacer una falda de doble capa. Y bueno, disfrutadlo. Entonces yo lo que hago es trazar solo el patrón de lo que es la cintura y a partir de ese patrón de cintura voy pasando todo lo necesario para hacer la falda de capa. Es decir, no hago todo el patrón entero de la capa porque sería un inmenso gasto de papel e innecesario. Simplemente con el triángulo chiquitito de la cintura, solo con eso te vale. Luego solo tienes que ir aumentando desde el vértice... Desde el vértice solo tienes que ir aumentando lo necesario para la capa. En este caso son 82 centímetros para la espalda y 80 para el delantero. Siempre pongo 2 centímetros más en la espalda que en el delantero porque el trasero es lo que tiene más forma y en el delantero no hay ninguna. Entonces así se equipara que una vez puesta la falda queda totalmente horizontal el bajo. Y recorto las faldas individualmente, es decir, no dejo todo porque suele tener bastante tela hacer una falda de capa. Entonces, para que no haya tantísima tela, las recorto. Como las cremalleras invisibles se ponen del delantero del vestido, del delantero de la falda, lo marco con un hilván para que luego poder verlo, porque es que si no, no se ve. Eso sí, hay que tener en cuenta de que como hemos marcado un delantero y una espalda, puesto que el delantero es un pelín más corto que la espalda, hay que tener en cuenta en el lado donde se tiene que poner la cremallera. Es decir, no puedes poner el hilván donde te plazca porque la cremallera tiene que ir en el lado izquierdo para que se cierre con la mano derecha. Aunque si soy sincera, yo directamente lo hago indistintamente. Tengo la mitad de mis faldas se cierran por la derecha y la mitad de mis faldas se cierran por la izquierda. Más de una vez he leído que para poner una cremallera invisible, primero se cierra la costura donde va puesta esa cremallera y luego se pone la cremallera. Sin embargo, he encontrado muchísimo más sencillo primero poner la cremallera y luego, a raíz de donde está terminada la costura de la cremallera, simplemente coses el lateral o en la espalda del vestido de la falda. En este caso, claro, sería el lateral de la falda.
ahí se ve. Se pone directamente la pata de la máquina de coser en el lateral de la cremallera invisible que acabamos de poner, y simplemente solo hay que luego seguir la línea hasta abajo. Es que es muchísimo más sencillo que como lo plantean en muchísimas revistas y en muchísimos libros. Bueno, la cinturilla es algo que ya hemos hecho varias veces, entretelamos la cinturilla, pues para que quede un poquito más rígida y sea más cómoda a la hora de ponerse y quitarse la falda. Realmente una cinturilla blanda puede retorcerse y no es demasiado cómoda. Una cinturilla un poquito más dura, con un poquito de entretela, es bastante más cómoda. La tela que uso para la cinturilla no es exactamente la misma tela que la falda. Hombre, es obvio, tiene flores y además son unas flores como aterciopeladas. Pero el tejido es el mismo tweed, es exactamente el mismo tejido de tweed y exactamente el mismo tono de tejido de tweed. Es una cosa que nos chocó muchísimo porque fueron dos telas que compramos totalmente a destiempo. Es decir, una vez fuimos a por una y otra vez fuimos a por otra. Pero es que resulta que es la misma tela, solo que una le han dado un tratamiento de boré de terciopelo gris oscuro y a la otra le han hecho unos adornos en la misma tela de tweed 3D en deshilachado. Eso, esa es la palabra, deshilachado. Entonces, si tuviese que hacer la cinturilla con la tela deshilachada, iba a ser infernal porque habría que desmontar todos los adornos para poder utilizar la tela tal cual. Pero como justo da la casualidad de que esta es ideal, pues esta es la que uso. Si no, otra opción es utilizar una tela que se asemeje en color o en textura y pero que no sea la misma. Siempre y cuando seas consciente de ello y que lo vayas a usar para ti. Claro, que entonces no puede ser para un cliente, solo puede ser algo para ti, es una chapuza entre comillas que podrías hacer para ti, siendo tú consciente de que luego vas a ponerte un jersey por encima o la blusa iba a ir por encima o lo que sea. Es importante que a la hora de poner una cinturilla en una falda de capa, de media capa o de doble capa más todavía, se marque la mitad de la cinturilla, es decir, ahí donde va el borde de la otra costura. Porque si no, es bastante complicada ponerlo porque toda la cintura va al bies, toda la cintura se va a desmontar, va a ir a donde le da la gana, de la manera en que le da la gana, vais a tener que poner alfileres y quitar alfileres tropocientas veces, porque de verdad, la cinturilla de una falda de capa va toda al bies. A lo mejor tienes un cachito de 0,05 al hilo. Entonces es importante marcar dónde está el centro, incluso cuando son faldas un poco raras, dónde están los cuartos, para que sea más fácil colocar luego la cinturilla con respecto al resto de la falda y que no se doble y haga cosas raras. Y por cosas raras me refiero a pliegues, ondas, embebidos. Un día os tengo que explicar qué es un embebido y cómo se hacen. Embebidos y cosas... es que las telas a veces hacen cosas raras. No tengo otra manera de explicarlo. Cuando es una tela de fantasía, porque tiene muchos estampados, o tiene volumen, o tiene adornos, bordados y tal, es posible que esos pequeños errores pudiesen llegar a pasar desapercibidos, porque claro, entre toda la marabunta de cosas que tiene una tela un poquito especial, pues puede desaparecer, pero en una tela lisa hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas porque se ven y se ven mucho. Y en costura hay un dicho: si quieres hacer que algo se vea, tienes que hacerlo a lo grande, si no parece un error. Y se notan muchísimo los errores.
Como he estado un poco mala un poco mala. A ver, como tengo algunos problemas con la muñeca derecha, y la verdad es que últimamente me he dado una gran paliza con costura a mano, he decidido hacer esta cinturilla de la manera industrial. Es decir, tú cuando haces una falda, tú en tu casa a mano, a medida, se supone no, las terminaciones tienen que ser a mano. Es decir, la cinturilla se tiene que coser a mano, el bajo se tiene que coser a mano, para que no se vean esas costuras desde el exterior de las prendas y queden feas. Pero si os fijáis en las faldas confeccionadas industrialmente, cualquier falda prêt-à-porter, y miráis por dentro, la cinturilla tiene como una especie de pequeño reborde y luego pasa la máquina de coser por ahí. Entonces, lo que se hace es, se hace ese pequeño reborde por la parte de detrás y se cose por la parte de adelante, pegando la aguja de la máquina de coser y el pie de la máquina de coser totalmente al lateral de la cinturilla, de tal manera de que la propia cinturilla, la propia sombra de la cinturilla vista a la luz desde arriba, camufle totalmente esa costura. Echar un ojo en vuestros armarios, que posiblemente hasta los pantalones tengan eso. Voy muy despacito porque esta tela es bastante gruesa, ahí hay bastantes cachos de tela y me he cargado un montón de agujas en los últimos días. Lo único es que esta técnica de la que os he hablado de cómo cerrar una cinturilla de manera más rápida, a veces lo que hace es dejar un pequeño hueco al principio o al final, o incluso al principio y al final de la cinturilla, ahí donde se engancha con la cremallera. Entonces lo que se hace es, pues eso, le das unas cuantas puntaditas a mano y ni se ve. Esa es otra costumbre que tengo muy arraigada. Siempre engancho el final de la cremallera a la costura de la falda del pantalón, de lo que esté haciendo. Porque es que no hay nada más incómodo que la cremallera se te vaya pinchando en el lateral del muslo o peor, en la parte de atrás de la espalda porque no está bien enganchada. Ponemos corchetes, en este caso me he decidido por un corchete de estos anchitos y más comodones, puesto que la falda se la estaba haciendo a mi madre y para ella será más cómodo que los mini corchetes que uso para mí, que la verdad es que no me importa que sean chiquititos. Para marcar dónde tiene que ir la hembra de un corchete, lo que hago es con el jaboncillo, de hecho jabón, arañarlo ligeramente en la parte sobresaliente del macho del corchete y luego apretarlo contra el otro lado de la cinturilla. De esta manera se queda pues una sutil marca de jabón. Ahí es donde pones la hembra de corchete o la presilla o lo que sea. Queda justo clavado y así no andas con alfileres para acá, alfileres para allá, que si se te mueve una, que si pones el corchete más arriba, más abajo. Es un truco que funciona bastante bien. Y con esto solo quedaría hacer el bajo. En mi caso he hecho el bajo en remalladora, luego le he hecho un dobladillo sencillo aprovechándome que el remallado te remata directamente toda tela. Si no tenéis remalladora, que es lo más habitual, con un zigzag en la máquina de coser normal y corriente os vale para rematar los tejidos.
Espero que os haya gustado.